Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:46. Buenos días al doctor Arturo Moscoso Moreno, que estén conectado vía telemática. Les saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Arturo, bienvenido. Fabricio, gracias por la invitación. Un saludo a Andrea y pues a la audiencia. Gracias, doctor. ¿Por qué ganó Noboa? Uno. Y dos, ¿por qué gana con semejante diferencia? Casi 1.200.000 votos respecto de Luisa González. ¿Cuál es su lectura, Arturo? Bueno, hay algunas cosas que analizar aquí, Fabricio. Además, tendremos que esperar los resultados finales y además a las bases de datos del CNE para poder cruzar variables, que eso sería interesante ya para hacer un análisis muy minucioso. Pero así a simple vista, creo que la principal causa es que Luisa González llegó muy cerca de su techo en la primera vuelta. Y esto ya se lo había dicho, el correísmo en las últimas elecciones tenía un techo que no podía superar, y al ser la primera vuelta una especie de tercera vuelta de la segunda vuelta, siguiéndola la segunda vuelta de las elecciones anteriores, pues polarizada entre los dos candidatos, entre Noboa y González, pues le dejan al correísmo muy cerca de su techo y con pocas posibilidades de crecer, ¿no? Eso por un lado. Dos, me parece a mí que el análisis que hace Paolo Moncagata, mi colega, sobre el voto vergonzante nos puede decir mucho también. El tema de que el voto vergonzante en realidad estaba hacia el lado de Noboa, no de Luisa González. Mucha gente que señalaba que iba a votar nulo o que simplemente decía que no sabía por quién votar todavía, en realidad ya había decidido su voto por Noboa. ¿Por qué esto? Porque el candidato Noboa para muchos no es un candidato ideal tampoco, ¿no? No es que sea el candidato perfecto en el que confiemos los ciudadanos que nos va a sacar adelante, sino que frente a la disyuntiva, pues no les quedó otra que votar por este candidato en lugar de votar por el correísmo. Y ahí viene el tercer factor, que es el anticorreísmo, ¿no? Noboa representaba el anticorreísmo y frente a esto, pues cualquier opción frente a la candidatura correísta es viable para los anticorreístas, evidentemente. Ahí también tenemos que entrar a ver los factores de la campaña, los chats de Verduga, lo de la rana René, el pacto fallido con Pachacuti. Creo que eso le pasó factura a Luisa González en el sentido del voto indígena. En la Sierra Central es una verdadera paliza la que le da Noboa a Luisa González, justamente haciéndose con los votos que se pretendía que fueran para ella a través de este pacto, ¿no? Un pacto que fue rechazado por creo que la mayoría del movimiento indígena, ¿no? El tema de la desdolarización, se pusieron a hablar del dólar sin venir a cuento, ¿no? Una serie de errores dentro de la campaña que le fueron minando credibilidad. Doctor, en ese sentido, ahí le corto un ratito, en ese sentido, entonces, más mueve el voto los errores de la Revolución Ciudadana que los aciertos de ADN. No, a eso iba. Creo que otro factor importante es la campaña de ADN. La campaña de ADN fue muy diferente a la campaña de la primera vuelta. ¿Por qué? Básicamente porque el presidente no podía hacer campaña por su lío con la vicepresidenta. Cuando este lío ya jurídicamente podemos discutir si ya está solucionado o no, pero en todo caso le da libertad a él de hacer campaña, ¿no? Él hace una campaña en territorio. Justamente va a buscar esos votos que estaban que se habían inclinado por el nulo o por el blanco o por las otras candidaturas, y se ve una presencia, ¿no? de Daniel Noboa en muchas partes del país que no se le había visto en primera vuelta, ¿no? Eso es importante también. Entonces, sí hubo aciertos de parte de la campaña de Noboa. Hubo también errores, ¿no? Por ejemplo, el más grande, creo yo, el tema de Sacha, ponerse a hablar de Sacha y de la concesión de Sacha en media campaña, un desacierto absoluto, pero bueno, al final parece que no le pasó factura, ¿no? El tema del territorio, por ejemplo, lo que ocurre en Esmeraldas, no vimos al presidente candidato en campaña en Esmeraldas, sin embargo, en Esmeraldas hay evidentemente y claramente un crecimiento de ADN para la votación entre la primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Cómo explicar aquello?
Bueno, eso es interesante y yo me atrevería a decir, sin tener las suficientes pruebas para esto, pero creo que es un tanto intuitivo, que el tema de el control electoral que hace ADN, que ahora sí estuvieron en todas las mesas, ¿no? Los observadores de ADN, y la prohibición de tomarle foto al voto hubiera podido incidir en el tema del voto clientelar. Que eso no es ningún secreto, el voto clientelar existe aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Es un voto en el cual uno tiene que demostrar que votó por ese candidato para recibir ciertas prebendas, ¿no? Y no hablemos si es que también hubo voto extorsivo, que eso también habría que demostrarlo, ¿no? Ese voto que o votas por esta persona o tu vida corre peligro o te va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Pero creo que eso pudo haber incidido en Esmeraldas y en Manabí y en general en algunas provincias de la costa en donde el resultado de Daniel Noboa también sube, ¿no? Abrumadoramente. La utilización de bonos, digamos, alrededor de 500 millones de dólares. Por supuesto, el populismo o las estrategias populistas o demagógicas siempre van a tener impacto, siempre, lamentablemente, vivimos en un país tan necesitado, con gente tan falta de oportunidades, que pues cualquier ofrecimiento de un bono va a implicar pues probablemente un apoyo político, ¿no? Arturo, en resumen, en esa parte, Noboa gana no tanto por sus propias virtudes como candidato, sino, uno, por este manejo clientelar, utilizando al Estado como parte de la campaña, y dos, por los errores forzados y no forzados de la candidata Luisa González. Sí, bueno, rescatando también que ADN creo que hizo una buena campaña, ¿no? Creo que hizo una buena campaña de segunda vuelta. Y sí, obviamente la utilización, es que esto es inevitable, Fabricio, lamentablemente, ¿no? Al menos en nuestro país, siempre la utilización del aparato estatal que se mezcla con el tema de la campaña, obviamente permite, ¿no? Que estas campañas, y esto pasa ahora, pasó antes y ha pasado desde siempre, Claro, ¿no? por eso se supone que ahí tiene sentido la disposición de la licencia obligatoria para una autoridad de elección popular que busca la reelección. O sea, ese al menos era el espíritu de la reforma incorporada en 2020 en el Código de Democracia, ¿no? Claro, pero igual sigue siendo el presidente, Ah, por ¿no? supuesto, no pierde esa condición. Aunque esté la norma ahí, él actuará como presidente de todas formas de muchas cosas. Entonces, sí hay esta mezcla, lamentablemente, ¿no? Pues esto sucede siempre en el Ecuador, como te decía. Pero creo que hubo una mejor campaña de ADN. ¿Y qué implica Ahora, esa mejor campaña, doctor? Porque, o sea, ustedes son los más entendidos. Yo sí quisiera, digamos, detenernos un poquito más allá de, digamos, lo que se hizo desde el gobierno nacional con la entrega de bonos, con, digamos, algunas también acciones de institución. Nos explicaba aquí un analista que eso también influye en la campaña o influyó en la campaña. Pero, digamos, políticamente, ¿qué se vio de la campaña de Daniel Noboa? ¿Qué puede haber movilizado el voto? Porque realmente, o sea, no sé, yo personalmente no vi, digamos, no sé, una campaña creativa, como lo vimos sí en el 2023 con la figura de cartón, que era novedoso, ¿verdad? Esa figura y que vuelve a repetirse ahora mismo. Pero para ustedes, ¿qué es o por qué se califica como buena campaña la de ADN? por el tema que te dije antes, Andrea, el tema de la campaña en territorio. Quizá no lo pudimos apreciar nosotros que vivimos en ciudades grandes y en donde la campaña se maneja de forma diferente, pero es importante cuando un candidato va a visitar pequeñas zonas o pueblos y sobre todo si están en problemas como inundaciones o ese tipo de desgracias, ¿no? Y tener la figura del presidente, aunque tenga licencia o no, como hablaba con Fabricio, ¿no? Es importante para esa gente y eso impacta para a esas personas. Y yo creo que eso es lo que hizo ADN esta vez, salir a buscar los votos en las zonas en donde les habían sido esquivos en la primera vuelta. Esa es la diferencia con la campaña. Quizá en redes se mantuvo la misma lógica, ¿no? Y por eso ya no nos parece tan novedoso. El tema de los muñecos de cartón, que ahora ya les parecen las cucas, esas con las que se jugaban cuando yo era niño al menos, ¿no? Que les vestían con diferentes trajes, ¿no? Y,
Y pues, pero sí, no hay esas cosas que son llamativas, pero claro, no nos parece novedosos porque ya pasó, pero siguen teniendo impacto. Pero yo creo que el mayor impacto fue en el tema de ir a territorio, ir a buscar esos votos. Creo que ahí estuvo un tema clave en esta campaña. Arturo, del otro lado, ¿qué decir de RC? Porque RC pierde por tercera ocasión consecutiva una elección presidencial, 2021 Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso, 2023 Luisa González ante Daniel Noboa y ahora otra vez Luisa González ante Daniel Noboa. Sin embargo, había la sensación de que, a diferencia de las otras dos campañas, en esta la RC tenía mayores posibilidades de regresar a la presidencia. ¿Lo de RC puede ser un golpe definitivo o es un golpe que ellos lo pueden asimilar? Y le pregunto ahí si es un error pensar que la RC tiene un golpe de muerte a partir de este resultado electoral. Arturo Moscoso. A ver, Fabricio, yo creo que el problema principal es los candidatos en sí, ¿no? Candidatos que realmente no son carismáticos, no provocan la pasión de la gente. Eso por un lado, ¿no? La disyuntiva a la que siempre se enfrenta el correísmo, que es mucha cercanía con Rafael Correa, o sea, ¿cómo haces con Rafael Correa? Porque Rafael Correa, con las mediciones que se tienen, ¿no es cierto?, sigue siendo un político súper polarizador, ¿no? El 30% de los ecuatorianos le detesta y el otro 30% le ama, ¿no? Entonces tenemos ahí un 60% que está enfrentado totalmente y que el uno jamás va a votar por el otro, ¿no? Entonces, para el candidato correísta es difícil superar ese anticorreísmo, ¿no? Debería alejarse un poco de la figura de Rafael Correa, pero si se aleja demasiado pierde el voto duro del correísmo, entonces tampoco pueden arriesgarse, es una disyuntiva compleja que tiene. O sea, yo le pregunto entonces, ayer le hice una pregunta similar a David Chávez, y David Chávez, por ejemplo, decía, es iluso pensar en el correísmo sin Correa. ¿Usted coincide en esa tesis? ¿No hay tal eso? Claro, o sea, podríamos pensar en un partido diferente, pero ya no sería el correísmo porque el correísmo depende de Rafael Correa, es un partido personalista, ¿no? Y eso ligado un poco a lo que iba a decir, cómo se deslindan de la derrota, ¿no? y del discurso de fraude los figuras seccionales, ¿no? Los funcionarios seccionales de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, luego de la derrota, ¿no? Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, Paola Pavón, ¿no? Marcando distancias con ese discurso de fraude. ¿Por qué? Porque seguramente, porque vienen las elecciones seccionales y no querrán que en las elecciones seccionales se arrastre esta idea de la derrota, ¿no? Y que puedan competir justamente para ser reelegidos, porque todos pueden optar por la reelección. Entonces, eso evidentemente va a debilitar a la Revolución Ciudadana, porque los cuadros, y además estos son los cuadros más visibles de la Revolución Ciudadana, porque son funcionarios públicos electos y porque han hecho carrera política dentro de la Revolución Ciudadana. Y que creo yo que la figura de Rafael Correa les impide subir más. A mí me parece que, por ejemplo, una candidatura de Marcela Guiñaga, ¿no?, hubiera sido muchísimo mejor que una candidatura de Luisa González, ¿no? Pero se elige a Luisa González, ¿por qué? Porque no le hace sombra al gran líder, ¿no? Creo que esa es la lógica y eso es un error para este partido. Pero claro, lo que tú dices, si la figura de Rafael Correa sale de escena, deja de ser correísmo y se transforma en otra cosa. Arturo, y en ese sentido, una de las grandes discusiones de la primera vuelta fue el techo. El correísmo había alcanzado en 2021 y en 2023 un techo de 32-33% con Andrés Arauz y Luisa González, que lograron ganar la primera vuelta, pero no les alcanzó para ganar en primera vuelta la presidencia. En esta elección ocurrió este fenómeno de que llegaron al 44%, y claro, dentro del análisis primigenio de esa elección, se asumía que lograron romper el techo, este techo irrompible de ese voto duro. Yo pregunto si eso fue una ficción, o realmente el voto duro del correísmo es ese 44% de la primera vuelta que de alguna manera se asemeja mucho al porcentaje de segunda vuelta, en donde además Luisa González, con el porcentaje que se ha hecho del escrutinio hasta ahora, 99%, ha alcanzado algo así como cerca de 160,000 votos adicionales respecto de la primera vuelta. ¿Qué decir del techo, Arturo?
Bueno, como te decía antes, Fabricio, esta primera vuelta se la tienen que entender desde una lógica diferente. No fue una primera vuelta típica, fue una vuelta disputada entre básicamente dos candidatos, el resto fueron convidados de piedra, salvo quizá un poco Leonidas Diza y Pachacutic, pero el 90%, casi el 90% de la votación fue acaparado por los dos candidatos finalistas, ¿no? Dentro de lo cual Luisa González rompe su techo de primera vuelta, el techo del correísmo en primera vuelta en las dos elecciones anteriores, pero llega muy cerca de su techo de segunda vuelta. Por eso yo les llamo a esta una tercera vuelta, porque en realidad la competencia seguía estando entre estos dos candidatos, ¿no? Y por eso yo decía, y yo lo decía, perdón, él y yo decía que para Luisa González es muy difícil crecer más allá de ese resultado porque ya llegó cerca de su techo máximo en elecciones. Y prueba de esto es que apenas saca 100 y pico de votos más en la segunda vuelta. Es decir, su crecimiento fue mínimo. ¿Por qué? Porque el correísmo ya había alcanzado su techo de segunda vuelta en la primera vuelta. No sé si me explico. Sí, pero uno hubiese pensado, a ver, más allá de que es real que los votos no son endosables, pero uno hubiese pensado que el crecimiento de Luisa González debía ser mayor en función de los votos que alcanzó Leonidas Issa, más de 550,000 votos, por lo menos una buena parte, digo, yo pensaba, tal vez de modo simplista, tomando en cuenta la orientación político-ideológica y luego el hecho de que Pachacuti finalmente tomó una decisión de apoyar a Luisa González, de que buena parte de esa votación se iba a ir con la candidata del correísmo, y eso finalmente no ocurrió. Es que bueno, eso no iba a suceder de todas formas, porque como tú mismo dijiste, ¿no es cierto? Aquí la votación es endosable. Habría gente que hubiera apoyado de parte de Pachacuti a Luisa González, pero habría otra gente, y como hubo muchas voces críticas, que se decantaron más bien por Noboa o por el voto nulo. Pero yo creo que la estocada final en el apoyo que hubiera podido tener de Leonidas Diza es el supuesto acuerdo que fue tan criticado por las bases y por los dirigentes históricos de Pachacuti. Y creo que en lugar de sumarle, le restaron. Yo creo, y habrá que hacer análisis, pero intuyo que muchos de los votantes de Leonidas Diza que hubieran votado por Luisa González no lo hicieron frente a este intento de acuerdo de una organización política que fue muy ingrata con el movimiento indígena. Los persiguió, los humilló, les quitó su sede en Quito, recordemos eso. Yo creo que eso lo tienen muy presente, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el acuerdo les jugó en contra y le restó más que sumarles. Si no hubiera habido el acuerdo, creo que hubieran pedido más apoyo que si se sentaban a un acuerdo, además del que ni siquiera Leonidas Diz acudió, ¿no? Doctor, para ir finalizando también, ¿qué decir entonces de ahora en adelante? ¿Cómo debería moverse el escenario político? Digamos, con una asamblea que tiene 67 de 151 asambleístas de oposición, específicamente de la Revolución Ciudadana. Hemos escuchado incluso el día de hoy al ministro de Gobierno, José de la Gasca, decir en el medio de Coavisa que se viene una etapa de reconciliación nacional. ¿Realmente se podrá realizar eso? ¿Qué es lo que ocurre de aquí en adelante para el escenario político, doctor? Bueno, probablemente ADN vaya a tener una mayoría en la asamblea. Yo creo que será fácil para ellos llegar a una mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno. No sé si se llegue a la mayoría calificada, podría pasar, porque siempre recordemos que quien gobierna tiene el músculo financiero, ¿no? Y los asambleístas provinciales al menos necesitan de eso para demostrar que están haciendo algo por sus provincias, ¿no? Entonces ahí hay una transacción, ¿no? Interesante en cuanto a los apoyos que se puede conseguir. Entonces creo que Daniel Noboa va a tener asegurada la gobernabilidad. Esperamos que lo que dice la Gasca sea cierto, que sea una etapa de reconciliación. Creo que este país está harto de la polarización, pero no sé si del otro lado también haya la voluntad de hacerlo, ¿no? Tenemos a una candidata que en lugar de reconocer los resultados abrumadores, porque si hubiera sido una diferencia más pequeña, quizá se podría alegar que hubo fraude, ¿no? Pero con esos resultados alegar que hubo fraude es una ridiculez, ¿no? Y mantenerse en esa posición, y el líder del partido también mantenerse en esa posición, creo que dificulta cualquier tipo de acuerdo, ¿no?
Y dicho esto, les pido mil disculpas. Sí, igual ya vamos a cerrar. Yo sé que tiene otra actividad, Arturo. Más bien yo le agradezco su tiempo y la gentileza. Muy interesante entrevista la que hemos tenido con usted. Le envío un abrazo, doctor. Buen día, Un doctor. abrazo, gracias por la invitación. Gracias a Arturo Moscoso que ha estado con nosotros conversando acá. Interesante la postura y el análisis que ha hecho Arturo Moscoso sobre el resultado electoral. Igualmente coincide el amigo Alejandro Álvarez. Muy buen análisis, dice, más claridad en esta incertidumbre. Creo que hemos tenido dos muy buenos análisis interesantes sobre el mapa electoral y sobre las razones por las cuales triunfa Noboa, con Fernando Muñoz Miño en el primer caso y con Arturo Moscoso en este segundo caso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.